Ya tenemos listo a Ignacio Mujica. Él es abogado asociado de Libertades Públicas y queremos conversar con él de esta noticia que ayer, no sé, algunos estaban de acuerdo, la mayoría, ¿no es cierto?, porque los heridos con trauma ocular en el 18 de octubre demandan al Estado por 7.025 millones de pesos. Y queremos conversar con él sobre esta demanda, ¿no es cierto? 22 heridos con trauma o estallido ocular producto de Carabineros presentaron una demanda debido al daño que han sufrido. La mayoría ha perdido su trabajo, han tenido que enfrentar perjuicios e incluso uno sufrió bullying de Carabineros meses después de perder su ojo. Nuevamente Carabineros, ¿no es cierto?, en el foco de lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos. Hay que preguntarle también por la sentencia reciente de la Corte Suprema que concedió una indemnización a un chico que perdió un ojo en el 2012. ¿Cómo está, colega Ignacio Mujica? Hola Daniel, hola Alejandra, ¿cómo están? Hola, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas Ignacio gracias. Del antiguo cuño, todavía usa corbata, Excelente. Las viejas prácticas no se pierden aún en pandemia. Digamos. Claro, muy bien me parece. Bueno, estábamos conversando sobre esta demanda, ¿no es cierto?, de 7.025 millones de pesos al Estado, ya que Carabineros, ¿no es cierto?, tiene muchas víctimas, lamentablemente, desde el 18 de octubre en adelante, y esta demanda fue presentada por 22 heridos con trauma o estallido ocular. Cuéntanos un poco de qué se trata esta demanda. Yo estaba leyendo que han tenido que enfrentar perjuicios, incluso uno sufrió bullying por parte de Carabineros meses después. ¿Podrías contarnos esa historia? Claro, mira, les cuento un poco en términos generales. Esto es, como bien decían ustedes, una demanda de responsabilidad civil presentada en contra del Estado, en contra del Fisco de Chile, y que busca establecer la responsabilidad del Estado propiamente tal, como organismo, por el fondo, por las lesiones que sufrieron estas 22 personas a las que nosotros representamos. Estas 22 víctimas a las que estamos representando sufrieron graves traumas oculares. Tenemos lesiones que van desde la pérdida completa del globo ocular hasta, impactos graves en la cara que causaron, una pérdida parcial de visión. Pero hay al menos 8 de ellos sufrieron estallido ocular, que una de las lesiones más graves que se vieron durante la revuelta. Estas personas fueron víctimas de disparos por parte de personal de Carabineros con escopetas antidisturbios, estas escopetas que utilizaban perdigones. Todavía está en debate, cuál era la composición de estos perdigones, y algunos de ellos también fueron víctimas de disparos directamente con carabinas lanzagases. Carabinas lanzagases que fueron disparadas de manera, como nosotros sostenemos en la demanda, de manera irresponsable, de manera negligente, directamente hacia el cuerpo, hacia el rostro, y que causaron estas lesiones. Los daños, como bien decías tú, Alejandra, van más allá de simplemente el hecho del sufrimiento inmediato de haber padecido una lesión como esta, gravísima, de la pérdida de visión, y se extienden también a otros ámbitos. Hay una historia, particularmente brutal, diría yo, desgarradora, de una de estas personas que después de haber sufrido su lesión caminando por el centro de Santiago, se encontró con una pareja de funcionarios de Carabineros, y son bien crudas las palabras en el fondo, pero básicamente esta pareja de Carabineros lo miraron directamente y dijeron, uno de los Carabineros le dice al otro: pucha que hemos visto tuertos hoy día. No te puedo creer. Dejando entender, una intención de humillarlo, por haber sufrido esta lesión. Entonces se trata en el fondo de daños que perduran mucho más allá de lo brutal que ya es de por sí perder la vista, de manera parcial. Por supuesto. Esta demanda en el fondo se inserta en este contexto y busca en el fondo obtener una reparación para cada una de estas 22 víctimas. La idea en el fondo, esta es una demanda civil, no busca establecer responsabilidades individuales de funcionarios de Carabineros, no busca atribuir responsabilidad penal, sino que busca establecer la responsabilidad estrictamente patrimonial, es decir, reparar a las víctimas a través de lo que puede hacer el sistema legal, que es entregar una suma de dinero como compensación por el dolor sufrido, y por la pérdida de oportunidades de vida que genera una lesión tan grave como esta. Claro.
Es que no, Sí, te juro que me quedo interesante mal. lo que dice. Quedo mal de saber que los carabineros además pueden burlarse de una persona en la calle impunemente, francamente. Sí. Lo que quisiera que Ignacio aclarara es que, que profundice, porque está muy bueno que lo haya dicho, que en el fondo él no busca, en el mundo jurídico, en el mundo legal, la gente lo sabe en general, pero es bueno hacer la distinción, hay distintas áreas, ¿no? Está el área laboral, con sus propios jueces, el área de familia, el área penal, el área civil. Ignacio y sus compañeros presentaron una demanda civil de indemnización de perjuicio. Sí. No buscan establecer la responsabilidad penal de qué carabinero le disparó con la carabina lanzagases o con la escopeta antidisturbio. Es la responsabilidad penal, civil del Estado de Chile, porque esos carabineros representan al Estado de Chile. ¿Se entiende, no? Cada uno de esos señores vestidos de verde con su plaqueta representan al Estado de Chile. Por lo tanto, el Estado de Chile es el responsable, que es lo mismo que pasó con las violaciones de derechos humanos en dictadura. Uno podría haber dicho, ¿pero por qué condenan al Estado si fue Manuel Contreras el que hizo eso? Porque Manuel Contreras representaba al Estado de Chile. Cada uno de esos carabineros también representa al Estado de Chile. Entonces es muy interesante lo que nos cuenta Ignacio en términos de que el Estado de Chile es responsable y por eso a su vez son violaciones de derechos humanos, que es una cuestión que va por el lado penal, pero que Ignacio, y a mí me parece muy bueno. Ahora, Ignacio, la pregunta me viene al tiro a la cabeza es, ¿cómo van a hacer ustedes para probar que fueron los carabineros? Porque vamos por el lado civil, ¿cierto? El lado civil es igual, si hubiera una sentencia penal ya dictada, les sería mucho más fácil a los chiquillos de Ignacio Mujica y el resto de los abogados esta demanda, pero ellos se lanzaron con una demanda civil ante lo penal, lo que me parece muy interesante, y me gustaría si nos pudiera explicar a la gente cómo van a probar. Bueno, todos sabemos que es así, Ignacio, pero sabemos también que los tribunales, tú necesitas pruebas. Yo puedo decir que Ignacio me debe 5 millones de pesos y lo puedo demandar por 5 millones de pesos. El punto es que yo tengo que probarlo, po. Entonces yo puedo presentar la demanda que quiera contra quien quiera. Claro. La cosa es que yo tengo que probarlo. Y ellos pueden decir cosas como fueron otros, como lo han intentado decir con Gustavo Gatilla, claro, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Me gustaría que Ignacio nos aclarara un poquito cómo ellos pretenden, o no sé si puedes hacerlo, pero supongo que sí, ¿no? ¿Cómo van a probar que fue efectivamente responsabilidad estatal o fiscal? Por supuesto, mira, dos cosas. O sea, antes quisiera, digamos, como enfatizar un poco esta idea que estabas mencionando tú de las violaciones de derechos humanos y las diferencias, digamos, de los ámbitos de responsabilidad del Estado. Muy brevemente. Yo creo que es interesante mirar este fenómeno desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y cuando ocurre una violación de derechos humanos, se activan una serie de obligaciones para el Estado en materia de derechos humanos, ¿verdad? Una de las obligaciones es reparar a las víctimas. La segunda, digamos, es identificar y sancionar a los responsables. Y la tercera es adoptar medidas de no repetición. O sea, todo lo que sea necesario para que esto no vuelva a ocurrir. Claro. Nuestra demanda se inserta en el primer objetivo, digamos. Buscar una reparación adecuada para quienes sufrieron una violación en sus garantías fundamentales, digamos. La segunda, que tiene que ver con identificar a los responsables, tal como tú dices, en nuestro sistema legal está entregada, digamos, al sistema penal directamente y también al sistema político, ¿verdad? A través de, digamos, el juicio político, digamos. Y la tercera es una que es más compleja, digamos, y que significa qué vamos a hacer más adelante con esta situación, cómo vamos a prevenir que esto vuelva a ocurrir. Perfecto. Creo que nuestra demanda también aporta ese tercer objetivo y plantea, digamos, de manera indirecta la necesidad de plantearse la posibilidad de una reforma profunda al funcionamiento de Carabineros. Y ver que aquí lo que existió fue más allá de actuares individuales de funcionarios independientes que, digamos, actuaron de manera incorrecta. Aquí hubo un problema sistemático. O sea, aquí, en el fondo, cuando tienes más de 400 víctimas de distintos tipos de lesiones oculares por el uso de un tipo de arma no letal, digamos, o menos letal, como se conocen, tienes un problema de organización de tu policía. Y el Estado de Chile va a tener que pensar entonces también cómo vamos a reorganizar esto, cómo vamos a repensar la forma en la que hacemos el control de manifestaciones públicas, una actividad legítima, el ejercicio de un derecho fundamental, cómo vamos a reformular el rol que juega Carabineros como policía en ese contexto. Eso como un primer punto. Uh-huh. Ahora, en cuanto a tu pregunta, creo que esa es una pregunta clave, Daniel. Creo que efectivamente es súper interesante plantearse cómo se va a aprobar, digamos, que fue el Estado y que el Estado efectivamente es responsable por ello.
Aquí, a diferencia de algunos de los otros casos que se han visto en Chile, que tienen que ver específicamente con lesiones oculares, hace un par de días atrás salió una sentencia precisamente por una persona que en Aysén, fue lesionada, digamos, también con un perdigón. En ese caso estaba claro quién era el funcionario específicamente que le había disparado. Claro. Ese es un caso que es distinto, digamos. Es un caso donde está claro quién fue y tú en el fondo le atribuyes responsabilidad a ese funcionario y a través de la responsabilidad de ese funcionario llegas a la organización. En este caso, digamos, yo creo que lo que tenemos en la situación, en la forma en la que fue la respuesta estatal, la respuesta de las policías con ocasión del estallido, digamos, con ocasión de la revuelta de octubre del año pasado, lo que tenemos en el fondo es una situación más sistemática. Y una situación que te deja ver que existían falencias estructurales en la forma en la que estaba organizada la respuesta estatal frente a las manifestaciones. Y en el fondo, por lo mismo, nuestra demanda lo que dice es en el fondo que la forma de establecer la responsabilidad del Estado pasa por demostrar que efectivamente acá, en cada uno de estos 22 casos, lo que ocurrió fueron infracciones evidentes a la misma normativa que regula la forma en la que el Estado debe reaccionar para restablecer el orden. Ah, mira, ya, perfecto. Hubo violación a su propia normativa. Exactamente. Entonces, la demanda, si tú revisas Porque la demanda, lo que vas a ver es una bajada desde... Estas escopetas antidisturbios, ¿no es cierto?, fueron mal utilizadas al final. Ese es uno de las razones. Nosotros partimos desde las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza, que te dicen básicamente, mira, cada vez que tú intervengas en una manifestación con fuerza, digamos, con uso de la fuerza, esa fuerza va a ser legítima solamente si se utiliza de manera excepcional, bajo los principios de proporcionalidad y cuando haya extrema necesidad. Ya. O sea, no en cualquier caso, tú no puedes llegar a una manifestación y disparar a mansalva. Claro. Tú puedes utilizar la fuerza solamente cuando esa fuerza sea la única alternativa viable y sea directamente proporcional con la clase de agresión que tú estás tratando de prevenir, ¿verdad? Claro. Desde ahí, digamos, eso baja a una serie de normativas que Carabineros tenía, digamos. ¿Qué es lo que decía esa normativa? Primero, que las escopetas solamente se podían ocupar, digamos, en ciertos casos excepcionalísimos, digamos, donde había graves situaciones de violencia y estaba en riesgo la integridad física o la vida de algún funcionario, digamos, o una tercera persona. Eso no ocurrió. Estas personas no estaban involucradas, digamos, en hechos que fueran calificables, digamos, de esas situaciones excepcionales. Además, ¿qué establecía esta normativa? Tenían que haber distancias mínimas de disparo. Si tú ibas a utilizar una escopeta antidisturbio, tenías que disparar al menos a 20 metros. Esas distancias no se respetaron. Estas personas recibieron disparos en el fondo a distancias mucho más cortas que eso. Ok. El material, ¿qué clase de munición pudieron utilizar esas escopetas? Y ahí hay un debate interesante y la demanda, digamos, se mete en eso. Hay una serie de informes técnicos de varias universidades, digamos, del mayor prestigio a nivel nacional que dicen, oye, aquí habían balines que eran no eran de goma, como lo establecía la normativa de Carabineros, sino que eran de metal. Esos estudios salieron, sí, yo me acuerdo perfecto en su momento. Exactamente. Sí. Además de eso, por ejemplo, en las carabinas lanzagases. Las carabinas lanzagases tienen una regulación súper específica en los propios protocolos de Carabineros que dicen, mira, la carabina lanzagases solo se puede disparar en un ángulo de 45 grados, nunca la puedes disparar al cuerpo y siempre tiene que ser utilizada como un arma defensiva. O sea, en el fondo, cuando viene un grupo de personas agresivamente, pueden disparar los funcionarios estas carabinas lanzagases a los pies, digamos, intentando nunca golpear el cuerpo de las personas. Los casos que tenemos acá dan cuenta de un uso que es completamente contrario a eso. O sea, personas a las que les dispararon directamente al rostro con las carabinas lanzagases. Y eso es lo que causa, obviamente, estas lesiones. Y además de eso, hay otros puntos adicionales en los que nos metemos en la demanda también. La regulación interna de Carabineros, ustedes no lo crean, indica expresamente que antes de utilizar, digamos, armamento como las carabinas lanzagases o las escopetas antidisturbios, Carabinero tiene que agotar todas las vías de diálogo posible. En ninguno de los casos que vimos, digamos, tenemos ningún antecedente de que Carabineros haya agotado cualquier otro mecanismo. O sea, solo como darte un ejemplo, digamos, tenemos un caso, digamos, de una persona que estaba participando en un caceroleo, digamos, pacífico, y de acuerdo a su relato, funcionarios de Carabineros se bajan de una patrulla, ven a este grupo de personas, no había toque de queda, ¿no? Estaban caceroleando de manera pacífica, sacan las carabinas lanzagases y empiezan a disparar a mansalva y él recibe un impacto en el ojo. O sea, no hubo ningún agotamiento de instancias previas, digamos, para instar a que estas protestas se disolvieran, si es que se estimaba que había que disolverlas, digamos. Claro. Y finalmente, una de las otras cuestiones también en el fondo que es interesante es que la misma regulación interna de Carabineros les exige que una persona que haya sido, digamos,
digamos, repelida con una de estas armas, tiene que recibir auxilio. O sea, los funcionarios están obligados a prestar auxilio, digamos, a cualquier persona que haya sufrido una lesión producto del uso de una carabina lanzacaza, una escopeta antidisturbio. Y ustedes han visto los videos, digamos, ustedes saben, digamos, cómo fue esto. En ninguno de los casos que nosotros revisamos tenemos antecedentes de que eso haya sido el caso. No, de Entonces, hecho nosotros mostramos lo de que Fabiola Campillay y ellos se arrancan. O sea, disparan, intentan, incluso están los diálogos, intentan como no sé, decir que oye, por si acá todos digan que dispararon en tal momento, con tal, y después luego se van sabiendo que había pasado algo. Hay uno que dice, oye, ¿qué? Se la pitió. Así con ese lenguaje, o sea, estamos hablando de personas que usan ese lenguaje para referirse a una persona a la cual le dispararon con una bomba lacrimógena en su rostro, digamos. Y no sé si sabían que le había llegado en el rostro, pero sabían que le había llegado a su cuerpo, eso está claro. Digamos. Que le había llegado al menos. Claro. Es un ejemplo extremo y es particularmente interesante. Y un punto adicional que les quisiera comentar, digamos, que creo que también es súper interesante, es que en la línea de lo que preguntaba Daniel, digamos, en el fondo, ¿cómo establecemos que el Estado falló, digamos, que hubo un defecto aquí? Es muy interesante, y también está desarrollado en la demanda, mirar un informe que preparó los propios carabineros en el año 2012. Y este es un informe que liberó CIPER, digamos, un artículo hace un buen tiempo atrás, en que el laboratorio de criminalística de carabineros, la OCAR, hizo un análisis ya en el 2012 de los efectos que tenía el uso de las escopetas antidisturbios a distintas distancias, distintas distancias de disparo. Y si tú revisas ese resultado, digamos, esto es una crónica que anunciaba lo que iba a ocurrir. Tú ves que a 10 metros de distancia el perito balístico y la médico que acompaña al perito balístico dicen esto puede causar grave trauma ocular. A los 10 metros, grave trauma ocular. A los 15, lo mismo, grave trauma ocular. A los 20 metros, también. Es decir, Carabineros ya en 2012 tenía información, Carabineros, el Estado, ya tenían información de que el uso de las carabinas, de las escopetas antidisturbios podía generar estas graves lesiones. Y desde esa perspectiva lo que nosotros sostenemos en la demanda es que es evidente, digamos, que aquí el Estado falló porque tuvo el conocimiento, no podían menos que saber que efectivamente el uso y autorizar el uso en estos términos de las escopetas iba a generar esta clase de lesión. ¿Sabes lo que me parece a mí muy interesante, entre otras cosas, porque tiene varias cosas interesantes esta demanda? Son dos cuestiones que a mí me hacen sentido. Uno, el legítimo derecho de cada uno de los demandantes, representados por Ignacio y otros abogados, de que el Estado les responda por este daño que les produjo. Yo siempre lo digo, que en el fondo nosotros en nuestro Código Civil, la forma que tenemos de resarcir el daño que tú le haces a otro es con dinero. Si vas con un perrito en la calle y muerdes, y tu perro muerde a otro, ese señor tiene que resarcirte con dinero porque es la forma que se estableció en 1800 y tanto cuando se hizo el Código Civil. Si te cae algo de arriba en un hombro, si alguien te atropella, todo eso, la forma que tenemos de resarcir, de compensar, de reparar, es con dinero. Esa es la forma, ¿ya? Entonces, el legítimo derecho de esos 22 ciudadanos de que el Estado responda por estos actos fuera de toda legalidad de parte de Carabineros de Chile. Y lo segundo es lo que mencionaba también Ignacio, que es mostrar a Chile y al mundo que sí hay responsabilidad del Estado de Chile en cada esto, porque es un sector el que dice, los carabineros, y estos dicen sí, bueno, y el gobierno, aquí hay responsabilidad estatal y fiscal que se va a presentar a través de una demanda civil. O sea, tengan bien clarito que no les va a salir gratis, por un lado. Sí, a mí eso Estado, me agrada. Y se va a demostrar que tiene responsabilidad en los tribunales de manera civil. Porque ahí les pesa, ¿no? O sea, les pesa tanto que sea plata. Bueno, no, el legítimo derecho es de esas 22 personas, pero también la responsabilidad, porque ellos podrían haber sido más querellantes en la parte penal. Supongo que tienen especialidad en la parte civil y prefirieron decir no. Queremos que igual el Estado responda civilmente por esta mal uso de la fuerza, por esta violación a los derechos humanos, o sea, que quede bien clarito que el fisco de Chile, el Estado de Chile, es responsable por esta actuación. Entonces, yo encuentro muy, muy bueno que hagan esto, Ignacio.
Efectivamente, Daniel, yo creo que ese es un súper buen punto, digamos, y tiene que ver también con un poco los orígenes de cómo se gestó el grupo con el que estamos trabajando estos casos. Nosotros somos 4 abogados que estamos asociados a Libertades Públicas y bajo el paraguas de esta organización es que representamos a estas víctimas. Y ya, digamos, en el curso del estallido social de la revuelta, nosotros empezamos a ver que efectivamente había una buena respuesta por parte de una serie de instituciones, como la Defensoría, digamos, de Derechos Humanos que se formó dentro de la Universidad de Chile, digamos, claro. Y una serie de otras universidades, digamos, en distintas regiones del país, la labor, digamos, de día a día que hizo el INDH de hacer el seguimiento, la identificación de los responsables. Muchas de esas labores están orientadas a establecer la responsabilidad individual de los funcionarios. O sea, en el fondo, muchos de nuestros representados también tienen querellas y tienen denuncias. Y están, digamos, empeñados en eso. Pero en el fondo, en el curso digamos, de esos hechos, cuando fuimos enterándonos de lo que estaba ocurriendo, dijimos, bueno, mira la cantidad de gente que está sufriendo estos traumas oculares. Estas personas van a sufrir un perjuicio gravísimo por toda su vida, digamos. No solamente el dolor de la lesión, pero además, imagínate, nosotros tenemos trabajadores que se dedican a rubros como, por ejemplo, realizar soldadura. Si tienen una pérdida parcial de la visión, es muy difícil realizar esas labores. Tenemos otros trabajadores que se dedican, por ejemplo, a realizar trabajos en altura. Si no tienes visión de profundidad, si no tienes la pericia visual que requiere hacer eso, tienes un problema en el largo plazo. Y la forma en la que tú te has sostenido económicamente puede llegar a desaparecer incluso. Y eso no se va a resolver en la vía penal. Cuando nosotros sabemos que la vía penal tiene un objeto acotado, identificar y sancionar al responsable, pero esto no va a resolver el problema de largo plazo. Y en el fondo esta demanda se inserta también en esa parte, digamos. Por un lado, asegurar en el fondo a estas víctimas que efectivamente reciban la compensación, que se haga cargo de ese daño que sufrieron, que va a tener consecuencias por el resto de su vida. Y por otro lado, tal como decía Daniel, digamos, tener una función simbólica también de reconocer que aquí efectivamente existe responsabilidad del Estado y que siendo el Estado de Chile, todos, digamos, tenemos que cuestionarnos cómo vamos a reformar estas instituciones y cómo nos vamos a asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Claro. Muy interesante me parece, Ignacio. De hecho, estaba leyendo que también uno de los puntos de la demanda es que el general director de Carabineros, Mario Rosas, pida disculpas públicas con publicidad en medios de comunicación por el daño causado a los heridos por estallido ocular. Eso no ha pasado, no lo ha hecho ni siquiera el presidente de la República en esa especie de cuenta pública que hizo, que en realidad no fue cuenta pública, fue un discurso largo nomás. También tampoco lo hizo. Entonces la verdad es que yo ahí hasta lo encuentro, si esto fuese tomado en consideración, no va a ser fácil, porque sabemos que, no sé, hay como todos los que trabajan alrededor de Piñera, como que no tienen, el síndrome de Piñera, no piden disculpas. Es como imposible pedir disculpas. Mira, no sé qué es lo que les pasa, pero de verdad, es como si fuera... te hacen una pregunta también, Ignacio, que tengo que ir a pausa, pero te la voy a hacer cortita. Dice Robin, claro. ¿Me puedo hacer parte de esa demanda aunque mi lesión no fue grave? Recibí una lacrimógena que me dejó un corte en la ceja a fines del año pasado y ya declaré en la PDI. Mira, esa es una súper buena pregunta y Libertades Públicas está trabajando, digamos, en la presentación de una segunda ronda, digamos, de demanda, tanto de víctimas que hayan sufrido graves lesiones oculares, pero también en el fondo se están evaluando los casos de personas que hayan sufrido otro tipo de lesiones. Entonces, sería bueno que esa persona se contactara con nosotros. Está ¿Dónde el se puede Twitter contactar con de ustedes? Libertades Públicas. Libertades Públicas. Una forma fácil de hacerlo es a través del Twitter de Libertades Públicas, que es LPúblicas. Perfecto, ya lo saben. @LPúblicas. @LPúblicas, se la voy a mandar al tiro. Claro. @LPúblicas, para que se comunique con ustedes. O sea, también están pensando en personas que no tuvieron quizás ese nivel de lesión en sus ojos, pero que sí también fueron lesionados por el Estado. Sí, hay otros colegas que están trabajando en esa clase de casos, digamos, y obviamente que eso queda sujeto a una evaluación de un litigio. Siempre es complejo, digamos. Sí, claro. Te metes en una empresa que va a durar varios años y hay que evaluarlo. Son varios años contra el Consejo de Defensa del Estado,
es una cuestión... supuesto, claro. Pero ¿saben qué? O sea, Ahora, es una gran creo que empresa la que está siempre- diciendo Ignacio y sus compañeros. Eso, siempre simbólicamente es importante, creo yo. Al menos intentar buscar justicia. Hay gente a la que le hace muy bien de manera psicológica también. porque Reparar. Exacto. Que el Al Estado menos repare. que el Estado repare, que se hable sobre esto. Ahí está el Twitter, lo estamos viendo, @LPúblicas, para que quienes deseen comunicarse con esta organización es por la defensa y la promoción de los derechos fundamentales y las libertades civiles de las personas. Muy interesante, muy interesante. Hoy, Ignacio, te pasaste, muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros, clarísimo todo. Ignacio Mujica, abogado asociado de Libertades Públicas, quien nos explica sobre esta demanda al Estado, y vamos a estar muy atentos a lo que suceda, ¿no es cierto?, con esta y otras demandas que se puedan presentar. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Muchísimas Ignacio. gracias, Alejandro y Daniel. Muchísimas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa a través de